Hombre, esto sería ya el acabose, ¿no? Yo esto tengo que decirle que no tengo constancia de esto último. De lo que sí que tengo constancia es de un ninguneo permanente y de un estrangulamiento permanente a la ampliación del puerto de Valencia, ¿no? Que es necesario, que es urgente, que es absolutamente irrenunciable, ¿no? Para nuestro crecimiento, para las exportaciones, para las importaciones, para la propia Comunidad Valenciana. Es el ninguneo en base al silencio, Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros. Hombre, si ahora me dice usted que incluso es posible que en el marco de las negociaciones haya una petición de paralización expresa, ya no solo un olvido, ya no solo un ninguneo, sino directamente un tirar por la borda, nunca mejor dicho, esta pretensión, estaríamos hablando de algo muy grave. ¿Sabe cuál es el problema de la pregunta que me hace? No que me la haga usted, sino que nos la estamos haciendo todos. El problema es que se está generalizando que hay una agenda oculta en toda esta negociación de Pedro Sánchez con el separatismo. Y cuando hay una generalizada sospecha de una posible agenda oculta más allá de amnistías, más allá de referéndums, más allá de prebendas, ojo con esta agenda oculta, porque si la agenda oculta va a acabar como ya estamos, ya sería malo, pero empeorar sería intolerable, ¿no? Ya sabemos que si sigue Sánchez seguiremos sin agua, ya sabemos que si sigue Sánchez seguiremos sin financiación, ya sabemos que si sigue Sánchez seguiremos con los peores presupuestos generales del Estado, que son los que tiene la Comunidad Valenciana. Ya sabemos que si sigue Sánchez nos va a costar mucho que pase por el Consejo de Ministros la ampliación del puerto, pero si en la agenda oculta viene ya incluso la estrangulación de la ampliación del puerto de Valencia, esta tierra, lo de Empeu al Semse, se va a quedar corto para lo que vamos a poner en marcha. President, sobre